dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dentro de este abanico multicolor de sectas protestantes, hay unas que definitivamente dan mucha vergüenza, incluso dialogar con ellos, porque están llenos de una ignorancia impresionante. La mayoría de sus adeptos no tienen la culpa. De hecho, los que nacieron dentro de estas iglesias protestantes tampoco son culpables de eso. Pero sí es necesario señalar su error doctrinal. Vamos a hablar concretamente de estas sectas protestantes, de estos grupillos, ¿no? De iglesias de garage, ¿no? Incluso algunas mega iglesias, porque con el diezmo pues construyen sus grandes salones y tienen esta gran mentira. Dicen que hay que bautizarse, ¿no? Y hay que bautizarse en un río y hay que bautizarse por inmersión, porque es lo que significa la palabra bautizo o bautismo, ¿no? Que hay que sumergirse. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde sacas tú eso? Entonces ellos dicen, no, pues de la escritura. Y muéstrame dónde dice, es una escritura, que hay que sumergirse en el agua, que hay que hundirse, meterse debajo del agua, incluso en un río, porque tienen que ser en un río. Algunos lo hacen en unas piscinas, en unas grandes albercas o medianas albercas, ¿no? O pequeñas piscinas. Otros tienen que ser en un río. Entonces uno dice, ¿y dónde está eso? Entonces argumentan que como Jesucristo se hizo bautizar en el río Jordán, pues así tiene que ser en un río. Entonces es una serie de malas interpretaciones, de una errada visión de conjunto contextual de la Sagrada Escritura para poder dar sostén a sus infantiles doctrinas. Yo la he demostrado con un simple texto, querido amigo católico, que nos va a servir para echar al piso o desmontar esas mentiras de estos hermanos. Vuelvo a repetir que no vamos a ir en contra de los hermanos, porque ellos no tienen la culpa de que los adoctrinen mal, ¿no? Pero sí vamos a clarificar esa falsa doctrina. Vamos a tocar el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8, ese episodio tan conocido para nosotros como es aquel que Felipe le explica la escritura a un etíope que iba en un carruaje. Una vez que el etíope escuchó la enseñanza, la explicación de Felipe, entonces quiso hacerse bautizar. Y dice así la escritura: siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Aquí por ningún lado dice río, por ningún lado dice piscina, por ningún lado dice alberca, ¿no? Por ningún lado dice nada de eso. Simplemente dice agua. Y entonces vamos a mirar que van de camino y entonces el agua, ¿qué tipo de agua era? ¿Un oasis? ¿Un charco? ¿Un pozo? ¿Un río? ¿Un lago? ¿Qué es? No nos dice la escritura absolutamente nada de alberca o río, simplemente dice agua. ¿Y por qué dice agua? Porque es lo fundamental y elemental para el bautismo. Cuando se habla de que el bautismo significa inmersión, meterse por debajo, pues eso se está haciendo referencia simplemente a nadar en el Espíritu Santo, ¿no? Esa inmersión en el bautismo, ¿no? Que es en el Espíritu, ¿no? Ahora con el agua simplemente es símbolo de purificación. Todo, si usted va analizando el contexto o la realidad contextual bíblica cuando se hace referencia al agua, siempre implica es una limpieza, un inicio de una nueva vida, inicio de una nueva experiencia con Dios. Eso es lo que significa el agua a nivel contextual bíblico. Aquí en este texto, ¿no? del libro de los Hechos de los Apóstoles,
su capítulo 8, versículo de 36 en adelante, pues no nos hace referencia absolutamente en nada, para nada, de que debe haber un río o debe haber una piscina, una alberca, nada. Simplemente el etíope, ¿no?, se hizo bautizar porque había agua. De hecho, aquí dice la escritura, siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua, donde había agua. ¿De dónde sacan los hermanos de estas iglesillas protestantes que tiene que ser un río? Es de su pura invención. ¿Y por qué digo de su pura invención? Simple, porque ellos afirman que lo que no dice la Escritura no se debe creer. Y como la Sagrada Escritura aquí no nos dice que el etíope se hizo bautizar en un río o en una alberca o en una piscina por inmersión, como no lo dice, entonces ¿por qué tenemos que creer? Lo que sí tenemos que creer es que sí se hizo bautizar en agua. Había agua, y eso es lo fundamental para el bautismo. La inmersión, río, piscina, todas cuestiones, eso ya es interpretación y mala interpretación para obligar al incauto a seguir unas doctrinas que prácticamente son de fantasía. Nosotros utilizamos el caletre, entendemos la escritura dentro de un contexto y sabemos el significado del agua. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.